Un historiador es quien investiga y analiza el pasado mediante fuentes y métodos científicos para explicar su impacto en el presente. Puede trabajar en el sector de la educación, archivos, museos y proyectos culturales. Es un especialista que tiene conocimientos acerca de la historia y se encarga de estudiar, interpretar y compartir eventos que han ocurrido en el pasado. Nuestra región tiene una larga tradición de historiadores de prestigio y reconocimiento. Es por ello que el programa quiere reconocer la labor incansable de quienes preservan, investigan y divulgan nuestra memoria histórica. Hoy en Memorias, historiadores camagüeyanos. Antes de mencionar a los historiadores de nuestra ciudad camagüeyana, quisiéramos referirnos a quien se considera como el primer historiador de la humanidad, Heródoto. Fue un intelectual griego que vivió entre los años 484 y 425 antes de nuestra era y que se dedicó a la recopilación y narración de distintos sucesos, tales como guerras y reinados históricos. En Camagüey hemos tenido la suerte de contar con esos forjadores de memoria que han pensado la ciudad más allá de fechas y efemérides. Entre todos, el primero fue Tomás Pío Betancourt Sánchez Pereira, nacido en 1799 y fallecido en 1866. Era miembro de una familia influyente y ocupó el cargo de alférez real. Esa responsabilidad le permitió acceder a los archivos del ayuntamiento y de las parroquias, custodios de la memoria escrita de la entonces villa de Puerto Príncipe. La importancia de estos tres primeros historiadores dentro de la historia regional y local no tiene cómo valorizarlo, ¿no? Gracias a ellos podemos conocer muchísimos datos que se han perdido en el transcurso del tiempo. Sobre todo acuñar que Tomás Pío Betancourt es el reconocido como primer historiador de Puerto Príncipe, Camagüey. Estamos hablando de un periodo histórico donde no existían los historiadores o la historia como ciencia, una profesión, sino que vamos a ver en este cargo desempeñado abogados, como es el caso de Pío Betancourt, que era bachiller en leyes. Decir que con su historia de Puerto Príncipe es una obra que fue premiada por la Asociación Patriótica, la Sociedad Patriótica, ante un concurso que se lanzó y que fue recogida en fragmentos y publicada en esa época. Incluso en su introducción, él comenta sobre la importancia de entregar a la patria una historia que no estaba hecha. Y creo que a pesar de los vacíos que se le pueden considerar en esta época al análisis o a la falta de análisis de las fuentes, es muy importante el detalle y la acuciosa labor de recoger, aunque sean las cifras, las primeras versiones de la llegada de Cristóbal Colón a la Bahía del Príncipe, o sea, un grupo de datos que hoy y que incluso hasta la actualidad siguen siendo historias contradictorias sobre la fundación de la Villa de Puerto Príncipe, o sea, que gracias a ellos conocemos estas primeras versiones. La obra más significativa de Tomás Pío es sin dudas Historia de Puerto Príncipe, escrita hacia el año 1840. Su trabajo supera la simple crónica y se inscribe en la tradición de la coreografía o descripción detallada de una región de sus dimensiones geográficas, económicas y sociales. El historiador describe el territorio camagüeyano, el clima, el comercio, la fundación del asentamiento y la etimología de su nombre. Asunto significativo porque la pregunta por el origen no es un capricho erudito, es una forma de afirmar la identidad.
El legado del citado Tomás Pío Betancourt encontró continuidad en Juan Torres Lasqueti, nacido en 1838 y fallecido en 1900. Bachiller en leyes por la Universidad de La Habana, ejerció como administrador de rentas en Puerto Príncipe. Otro de los historiadores dignos de mencionar es Juan Torres Lasqueti, quien se desempeñó como funcionario colonial, aunque su verdadera vocación intelectual desbordó el ámbito administrativo. Publicó textos y poemas en la prensa de su tiempo, evidencia de una sensibilidad que acompañaba su rigor documental. En el año 1888 publicó en La Habana la colección de datos históricos, geográficos y estadísticos de Puerto Príncipe. El título de su obra describe con precisión el alcance del empeño. No solo trató de copiar documentos, también cotejó fuentes, organizó legajos, estableció criterios de clasificación. Su trabajo reunió reales cédulas, actas capitulares, estadísticas, demográficas y datos económicos. Rescató materiales acumulados en el ayuntamiento, incluidos papeles conservados por Betancourt. La colección de datos históricos, geográficos y estadísticos de Puerto Príncipe se convirtió en instrumento imprescindible para investigadores posteriores. Torres Lasqueti yo lo considero un discípulo de Pío Betancourt porque además es quien va a tener acceso a la muerte de Pío a casi todos los registros historiográficos que Pío había guardado en su biblioteca personal, en su obra, colección de datos históricos, geográficos y estadísticos de la jurisdicción de Puerto Príncipe. Va a empezar esa tradición de asumir lo que Pío Betancourt ya había hecho, o sea, como citar a Pío Betancourt y además dar sus propios criterios. Y esto ya está hablándote de una tradición de asumir lo que te antecede, que es precisamente la historiografía, y pues aporta nuevos datos. En el caso de Torres Lasqueti vamos a ver que es un hombre que va a asumir prácticamente la producción historiográfica, o sea, la historia de Puerto Príncipe desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 1900, que muere y que también es reconocido como uno de estos historiadores base dentro de nuestra historiografía regional y local. De Torres Lasqueti decir que hace un análisis en su obra minuciosa, también nos aporta muchísimas fuentes que, como les decía, se han perdido y que gracias a que ellos los plasmaron en sus obras, pues hoy lo podemos hacer nuevas visiones. Torres Lasqueti colaboró con los mambises durante la Guerra Necesaria, desarrollada entre 1895 y 1898. Apoyó la causa independentista con recursos e información. A su muerte fue reconocido como veterano. En su persona confluyen archivo y manigua, estudio del pasado y compromiso con el porvenir. Siguiendo de forma cronológica la aparición de historiadores camagüeyanos, nos detenemos en la figura de Jorge Juárez Cano, quien no se limitó a compilar datos, interpretó, divulgó y defendió de forma muy activa el patrimonio. Juárez Cano nació en el año 1882, de formación militar y periodista por vocación. Colaboró incluso en publicaciones redactadas en esperanto, lengua creada en el siglo XIX con aspiración universal. En el año 1929 publicó Apuntes de Camagüey, su obra maestra. Hay que decir que de Juárez Cano su mayor aporte es precisamente todos los fondos de la colección facticia de Juárez Cano que hoy se encuentra en nuestro archivo. Podemos ver carpetas dedicadas a la industria de Camagüey, podemos ver también dedicados a la guerra de independencia, a las tradiciones, o sea, una gama amplia que recoge toda la cultura y las tradiciones camagüeyanas. Jorge Juárez Cano precisamente va a asumir esta labor a principios del siglo XX. Ya estamos hablando de un periodo histórico donde ya se concibe la figura del historiador, por lo tanto, él se va a ocupar de forma autodidacta de estudiar los temas de la historia, pero además de los temas de la historia, de cómo hacer la historia. Y por supuesto que su obra va a estar cargada
de las corrientes historiográficas del periodo, que son el positivismo, pero como todos decimos, hay que agradecer a esos historiadores, a esos primeros historiadores, porque a pesar de que tal vez en sus obras falte un poco de análisis crítico sobre los problemas sociales existentes en Cuba a principios del siglo XX, por supuesto que nos legaron un grupo de datos que son invaluables hoy para la historiografía actual. Es precisamente un hombre también premiado por la Academia de la Historia, que gracias a estos premios es reconocido en 1937 como historiador, oficialmente como historiador de la ciudad de Camagüey, y que es una labor también que va a desarrollar hasta su fallecimiento en 1940. Cada uno trabajó sin cansancio desde su tiempo y sus circunstancias. No formaron una escuela homogénea, pero sí compartieron una ética. Todos entendieron la historia como responsabilidad pública y asumieron que el pasado no es adorno erudito, es sobre todo herramienta para pensar el presente.